Es importante que nosotros hablemos de la soberanía de Dios. Pero, aunque el tema es importante, yo creo que también es importante que lo apliquemos en este momento que estamos viviendo. Vamos a orar y luego vamos a entrar en materia. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tú darnos la oportunidad de compartir en esta noche tu palabra. Esperamos que ella sea oportuna a las almas que lo escuchen, tanto aquí como fuera de aquí, y que nosotros aprendamos a vivir confiados de que tú tienes el control sobre todos. Te pido, Padre, que tú protejas a tus siervos, los pastores que se encuentran fuera del país, Señor. Manifiesta tu misericordia con ellos, bendícelos y tráelos, Señor, como cuando Moisés bajó del monte, de haber tenido una gran experiencia contigo. A nosotros bendícenos, Señor, y ayúdanos a vivir confiados en tus designios. En el nombre de Jesús. Amén. Les cuento, he querido traer a mi mamá en un par de ocasiones para que ustedes la conozcan, pero resulta que ha estado malita. Entonces, en la primera oportunidad voy a venir con ella para que la conozcan. El mundo en el último año y en los últimos días se encuentra en una encrucijada. Una encrucijada porque evidentemente nosotros, todos, la humanidad, se encuentra frente al establecimiento de un nuevo orden mundial. Y pareciera que la noticia que más se repite y el nombre que más se repite en la tierra en los últimos meses, ¿cuál es? Trump, 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 ¿verdad? Y existen los agoreros que todo lo que ven es pesar, pero existen también aquellos que más que centrarse y ver lo que Dios está haciendo, se sienten sumamente complacidos porque su caballo ganó. Yo quiero presentarle un camino más excelente en esta noche. Y es que nosotros veamos todo esto que está sucediendo y lo que ha de suceder desde la perspectiva divina. Haremos un recorrido por una buena parte de la Biblia para ver cómo Dios muestra su voluntad por medio del gobierno humano. Los creyentes necesitamos entender cómo Dios está obrando. Una, para saber cómo orar. ¿Qué nos manda a hacer Dios por los gobernantes? ¿Qué nos manda a hacer Dios? ¿Qué nos manda? A orar por los reyes y por todos los que están ¿en qué? ¿Para qué? Para que vivamos como quieta y reposadamente. Pero también nosotros debemos entender lo que son los tiempos para poder vivirlos con sabiduría. No desde la perspectiva del temor, no desde la perspectiva de la desinformación, sino desde la perspectiva de que Jehová reina. Y que el corazón del rey está en la mano de Dios y él a todo lo que quiere, ¿qué hace? Lo inclina. Entonces es necesario que nosotros veamos este tema del gobierno humano
Ya no desde la perspectiva partidista, ni las simpatías, ni las conveniencias, sino que frente a este momento que en definitiva es el hecho que ha conmovido todos los cimientos del orden mundial. Tenemos por un lado los que atacan. Tenemos por otro lado los que apoyan y celebran. El camino que yo quiero mostrarles a ustedes es el camino de Dios. De cómo Dios utiliza el gobierno humano. ¿Para qué? Para mostrar su misericordia con las naciones, pero también para castigar las naciones. De cómo Dios utiliza al malo, de cómo Dios le da riendas sueltas al malo y de cómo Dios sabe también castigar a los malvados. Es decir, que nosotros estamos en un momento de la historia en que las interrogantes no nos faltan. Todo es una interrogante en lo adelante, pero yo quiero que nosotros vivamos confiados en que Dios, ¿qué? Dios reina. Dios es el que reina. No importa quién esté en la presidencia, quién sea el rey, quién sea el ministro, quién sea el juez, ¿quién es que reina? Dios. Y recuerden que un día va a llegar el momento en que todas las autoridades de este mundo y del universo tendrán que ponerse de rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor. Toda lengua habrá de confesarlo. Por esto quiero hacer un pequeño recorrido en el tema del gobierno humano, empezando, claro está, desde el libro de Génesis. Dios ha utilizado, Dios ha decidido utilizar el gobierno humano para Él producir los cambios en el mundo cuando Él quiere. ¿Y por qué no lo hace de una manera sobrenatural? Bueno, porque Él así lo decidió. Y Él decidió que Él iba a usar al hombre, así como Él decidió que el evangelio fuera predicado ¿por quién? Por los hombres y no por los ángeles. De esta misma manera, Dios ha decidido intervenir en la historia de la humanidad por medio del gobierno humano. Y quizás una de las primeras menciones que podemos encontrar de Dios haciendo uso del diseño del gobierno humano es en la promesa hecha a Abraham. ¿Cuál fue la promesa hecha a Abraham en Génesis 15 y Génesis 12? ¿Cuál fue? Yo haré de ti ¿qué? Una nación grande. Pero también Él le dijo muchas cosas en aquel gran evento que tuvo lugar en Génesis capítulo 15, de cuando Dios hizo el pacto con Abraham, que partió los animales y el fuego pasó por el medio, y él pasó por el medio del fuego, por medio de los animales, perdón. Pero si recuerdan, Dios le dijo algo a Abraham. Y ten presente que tu descendencia habitará en tierra extraña, ¿durante cuánto tiempo? Durante 400 años. Y pasado este tiempo, ¿qué harán? Volverán con gran riqueza. ¿Y saben lo que dice? Este pasaje es llamativo porque Dios hace una declaración por el propósito con el cual Él había de establecer el imperio del pueblo de Israel. ¿Y saben cuál era? Dios quería que el pueblo de Israel fuera el agente mediante el cual Él habría de castigar las naciones perversas que moraban en Canaán. Y dice así el
el pasaje. Entonces Jehová dijo a Abraham, Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, para este momento Abraham todavía se llama como Abraham, todavía no es Abraham. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, al lugar donde Dios está hablando con él. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hay un momento en que, pasado este tiempo, en el cumplimiento de esto que Dios ha dicho, el amorreo y estas tribus nómadas, estas naciones estado que eran extremadamente crueles, malvadas y perversas, ¿saben qué? Dios le dijo, mira, yo quiero que cuando se cumpla esto, Dios, recuerden que ¿cuántos entran a Egipto? ¿Cuántos entran a Egipto? Aproximadamente, y dependiendo del conteo, ¿cómo cuántos entran a Egipto? ¿Cómo cuántos? Una de los conteos nos dicen que entraron alrededor de ¿cuánto? De 70. ¿Recuerdan? En algún lugar por ahí lo dice, entraron como 70. Y luego, a los 430 años exactos, ¿cuántos salen? ¿Cuántos salen? Sobre los 2 millones, posiblemente buscando los 3 millones de personas. ¿Y qué significa esto? Dios levantó líderes en el pueblo de Israel cuyo propósito era castigar a las naciones perversas que vivían en Canaán y en sus alrededores. Dios decidió utilizar el gobierno humano que él iba a establecer a través del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para castigar estas naciones. Y esto fue cierto y se cumplió durante una buena parte de la historia de Israel, pero precisamente antes de entrar ellos a la tierra prometida, cuando todavía se encontraban de aquel lado del Jordán, Deuteronomio 28, ¿qué le dice Dios? Dios le dice algo, que si el pueblo de Israel, que era un agente de Dios para castigar al malo, se desviaba y se dedicaba a la idolatría, ¿qué habría de hacer Dios? Dios habría de traer naciones que castigaran al pueblo de Israel. Y si nosotros leemos con detenimiento la Escritura a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la forma más recurrente en que Dios obró para calibrar, para producir cambios, para castigar, para traer arrepentimiento a las naciones, tanto al pueblo de Israel como a las naciones vecinas, fue mediante el manejo de la situación geopolítica, de cambios que se daban en otros lugares, en otros reinos, y que eventualmente iban a impactar de una forma u otra cómo se vivía en Israel o cómo se vivía en las demás naciones. Por tanto, ustedes pueden ver que tan pronto termina el periodo de la conquista que fue llevado a cabo en los tiempos de Josué, y de ahí en adelante y hasta finalizar el Antiguo Testamento, todo el quehacer de Israel giraba alrededor de si serían invadidos por alguna potencia extranjera. Situación que Dios utilizó magistralmente para, como sucedía en el libro de los jueces, que hay unos ciclos que se repiten, el pueblo peca, Dios le manda a quienes regularmente, ¿cuáles eran con los que ellos más tropezaron en este tiempo? Los madianitas, los filisteos y otros grupos
que los aterrorizaban y vivían bajo temor. Pero ellos clamaban a Dios, Dios les mandaba un libertador, ellos se arrepentían, la cosa se calmaba durante un tiempo. ¿Y qué pasaba luego? Volvían otra vez al ciclo de que de la caída, de la idolatría, del apartarse de Dios. Dios volvía y lo castigaba. Y así duraron ellos, ¿qué tiempo? Dice la Biblia que por espacio de aproximadamente 400 años Dios les dio jueces. Jueces cuya función principal fue luchar con aquellas potencias que Dios había dicho que les enviaría para castigarlos. Ellos se arrepentían, Dios les mandaba un libertador. Es decir, que estos cambios geopolíticos, estos cambios de reino, fueron utilizados por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para limpiar al pueblo de Israel. Luego viene el establecimiento de la monarquía. El establecimiento de la monarquía, que empieza con ¿quién? ¿Quién fue el primer rey? ¿Quién fue el primer rey? Saúl, ese es fácil. ¿Y cuál era el propósito con que Dios les entregó este primer rey? Que él estableciera el imperio de Israel. Pero él simplemente no lo hizo. Dios lo desechó. Y entonces, ¿a quién puso Dios? ¿A quién puso Dios? A David, el cual tenía el corazón conforme al corazón de Dios, que él haría todo lo que Dios quería que hiciera. ¿Saben con quién? Con sus enemigos. Y fue David a quien Dios utilizó para darle estabilidad, para establecer el reino al pueblo de Israel. Eventualmente la monarquía llega hasta Salomón, y en Salomón es cuando el pueblo de Israel llega a ocupar o a controlar toda la tierra que Dios había dicho que le daría a Abraham y a su descendencia. Pero ¿saben qué? Precisamente a consecuencia del pecado de Salomón, ¿qué hace Dios? Dios levanta un movimiento, llamémosle rebelde, y se lo entrega ¿a quién? ¿A quién se lo entrega? Jeroboam. ¿Recuerdan? Jeroboam fue aquel rey oportunista a quien Dios le entregó que gobernara ¿cuántas tribus del norte? ¿Cuántas tribus? Las 10 tribus del norte. ¿Y qué sucedió? Él dijo, no, esto no conviene así como va caminando. Y él estableció su propia religión. Y él fue quien instauró los becerros que se encuentran en Betel. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque a partir del reino dividido, reino del norte y reino del sur, Dios estuvo utilizando de manera muy firme los cambios, los gobiernos, los reyes, la estabilidad, la guerra. ¿Para qué? Para castigar al pueblo cuando éste se apartaba y se entregaba a la idolatría. Vemos inclusive que en todo lo relativo al ministerio de los profetas estuvieron constantemente luchando con esta realidad. Desde los tiempos de Eliseo, desde los tiempos del mismo Elías, desde los tiempos de Jonás, ellos estuvieron luchando ¿con quién? Con el tema de la situación geopolítica, situación que Dios controla a su voluntad para dar descanso a los pueblos y para castigar a los malos. Esto sucede a lo largo de cientos de años, cuando aproximadamente en el siglo 700, 800 antes de Cristo, Samaria es llevada cautiva, y en el siglo 600 antes de Cristo, Judá, el reino del sur, también es llevado cautivo a Babilonia. ¿Saben qué utilizó Dios para limpiar de raíz y que más nunca se volviera a jugar con la idolatría en el pueblo de Israel? ¿Qué utilizó? A las potencias que se llevaron al pueblo, derribaron los muros,
y estando allá en la deportación, uno de los libros históricos nos dice, y después de ahí que ya más nunca se volvió a jugar otra vez ¿con qué? Con la idolatría en Israel. Todo esto lo traigo a colación porque sería sumamente importante que en vez de nosotros estar jugando a las veletas a favor o en contra de este nuevo orden mundial que se está estableciendo, que está tomando forma y que está polarizando al mundo, nosotros nos hagamos la pregunta: ¿qué estará Dios queriendo hacer en el mundo a través de qué? De estos cambios que geopolíticos, cambios de gobiernos que suceden muy remotamente, pero que afectan en este caso particular toda la humanidad. Les cuento que aunque nosotros seamos un país bananero del tercer mundo, que no quedamos en la ruta de ninguna ciudad importante y donde uno de nuestros distintivos mundiales es de donde son ustedes los peloteros. Yo no sé dónde queda, pero de ahí hay muchos beisbolistas donde tú eres. Nosotros al igual somos afectados. ¿Por qué? Por los cambios que se dan en las potencias muy, pero muy lejos de aquí. Si recuerdan, nosotros tuvimos la ignominiosa y vergonzosa visita y estadía de un promotor de la sodomía que estuvo durante años atentando contra nuestros jóvenes, al colmo de ir a colegios y exhibir y restregar el pecado sobre nuestro pueblo, que mayoritariamente no compra esto, no consume, no es nuestra costumbre, no son nuestros valores. ¿Tú quieres que te diga algo? Ese era el uso que algunos le estaban dando al poder. Y ahora, en este momento que encontramos un cambio, que estamos frente a un cambio tan fuerte, tan radical, tratemos de identificar cómo Dios puede estar usando a estos nuevos líderes que salieron de la nada. ¿Saben para qué? Para nosotros saber cómo orar por ellos. Orar por ellos, porque para nosotros lo más importante sería saber cómo caminar en la ruta de Dios para no encontrarnos luchando en contra de Dios, como pasó con el profeta Jonás. Jonás no estaba de acuerdo con que Dios ofreciera salvación a Nínive. ¿Y qué hizo? Dios le dijo, ve a Nínive. ¿Y qué hizo él? ¿Salió para dónde? Para España. O sea, Dios lo mandó para acá, pero él cogió ¿para dónde? Para el fin del mundo. Y resulta que la historia que nosotros vemos en el libro de Jonás tiene un final feliz, porque la misericordia de Dios se impone aún a pesar de lo que pueden ser nuestros pareceres. Te cuento que lo importante es nosotros estar atentos y apoyar en oración hacia donde Dios está, ¿qué? Obrando. No hacia donde están nuestros pareceres. ¿Tú sabes por qué? Porque si nosotros estuviéramos en capacidad de hacer cumplir nuestra voluntad en todas las decisiones de la geopolítica, oye, de seguro que el mundo estaría en una condición mucho más caótica, si es que todavía se llamara mundo. Porque creo que tendríamos la capacidad de ¿qué? De destruirlo, de partirlo literalmente en dos con nuestras decisiones. Y recordemos
que Dios utiliza a reyes, a gobernantes, a ejércitos que se encuentran en situaciones distantes a una nación para castigar al malo, tal como sucedió con Acab. ¿Recuerdan? Acab, y esto que voy a leer aquí o que voy a decir no es pura coincidencia, pero Acab, dice la Biblia, que no hubo ninguno como él, porque él se vendió para hacer lo malo y precisamente salir en contra de todo lo que fuera el sistema, la religión y los profetas del Dios verdadero. Ese fue Acab. Pero ¿saben algo? Dios puede producir movimientos y cambios tan grandes que nosotros nunca pudiéramos imaginar, a tal grado que ustedes saben que de la nada Dios levantó ¿a quién? ¿A quién levantó Dios? A Jehú. ¿Por qué Dios levantó a Jehú? Para que Jehú se encargara de castigar la maldad de Acab. ¿En quiénes? En su descendencia. Es necesario que mucho más nosotros vayamos a los libros históricos para ver a Dios obrando mediante el cambio del gobierno humano. Queridos hermanos, nuestro sistema de información no pueden ser las noticias, no pueden ser los programas de opinión, no pueden ser las cadenas internacionales. Nuestra fuente tiene que ser ¿qué? La palabra de Dios. Interpretemos la realidad a la luz de ¿qué? De la Biblia. Nosotros tenemos una luz inagotable, incalculable, que nos puede servir para entender los tiempos que estamos viviendo. ¿Saben para qué? Para que no vivamos atemorizados. Les cuento que los cambios que se producen a la distancia, que pueden venir como consecuencia de decisiones que se tomen en las ciudades donde gobiernan los poderosos, llegan a tener un impacto tan grande que cuando nosotros leemos los evangelios, nos dice que en los tiempos en que Cirene era gobernador de Siria y que tal persona era el emperador, hubo un edicto que mandó que todo el mundo fuese ¿qué? Empadronado. Y para que ustedes vean cómo Dios utiliza la geopolítica, cómo Dios utiliza a los hombres para cumplir su voluntad. ¿Qué tuvo eso como consecuencia con relación al Mesías? ¿Qué tuvo eso como consecuencia? Producto de ese empadronamiento, ¿qué tuvo lugar? ¿Qué tuvo lugar? El que José, que estaba desposado con María, su mujer, la cual estaba ¿qué? Encinta, fuera ¿a dónde? A su ciudad, que era la ciudad de David, llamada ¿cómo? Belén. Y él subió allá para hacer ¿qué? Empadronado. En algún momento de la historia, cuando el ángel le dice a José, mira, no temas recibir a María tu mujer, y echa para adelante. Ah, mira, y por cierto, acuérdate que el Mesías tiene que nacer en Belén. ¿El ángel le dijo eso? No, pero estando ellos en Belén se cumplieron los días de su alumbramiento, por lo cual Jesús nació en Belén para que se cumpliera ¿qué? La Escritura. Es decir, oigan hermanos, hay un emperador que está en Italia, que está en Roma. Él está haciendo uso de sus facultades de administrador. Y dice, necesitamos saber qué es lo que tenemos, necesitamos hacer un levantamiento del Producto Interno Bruto y todo ese tipo de cosas. ¿Y saben qué? Es decir,
nosotros necesitamos hacer un censo, un levantamiento. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Esto es muy importante porque algunos pensamos que Dios ha soltado el mundo en banda y que el hombre está haciendo a su conveniencia lo que él quiere sin nada ni nadie que lo restrinja. No. ¿Quién está por encima de todos? ¿Quién está por encima de todos? Dios. ¿Y qué hace Dios con el rey? ¿Qué hace Dios con el rey? Inclina su corazón a todo lo que él quiere, incluyendo aun cuando el hombre actúa en sus pecados y en sus debilidades. Luego yo le voy a explicar la teoría conspirativa que hay en el libro de Esther. Y tú vas a decir, pero yo nunca lo había visto así, pero estaba ahí. Ustedes lo verán ahora. Capítulo 2, Lucas, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Cumplimiento de la escritura. Para ser empadronado con su mujer desposada con él, la cual estaba, ¿cómo? Encinta. ¿Quién le dio ese tiempo a Augusto César para decir, manda a hacer un empadronamiento de tal forma que José y María tuvieran que trasladarse ahora a Belén? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién está en control? Dios. ¿Quién está en control en este momento? Dios. Que el hombre en su rebeldía, en su desacierto y en sus pecados no quiera reconocer que Dios está en control. Pero si quieres decir algo, Dios está en control. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos donde, en el mesón. Y todas estas promesas, todas estas profecías que habían, se cumplieron. ¿Tú quieres que te diga algo? No en Jerusalén, no en la casa del sumo sacerdote, no en la casa de un profeta. ¿Desde dónde salió esa orden de que todo el mundo tenía que empadronarse y que cada quien tenía que ir a su casa? ¿De dónde? A miles de kilómetros. ¿En dónde? En Roma. En Roma. Es decir, que las decisiones que se toman en algún lugar de la tierra pueden impactar toda la zona de influencia que esté bajo este tipo de gobierno. Les cuento que precisamente producto de la decisión de reconocer y aprobar el aborto como una decisión de la mujer, desde aquel momento hasta ahora, ¿de cuántos millones de niños muertos estamos hablando? Aproximadamente. ¿Cuánto? Se estima que unos 40 millones de niños han sido abortados, de los que se cuentan solo en Estados Unidos. Y nosotros hasta hace poco teníamos una incidencia y una insistencia de organizaciones ultranacionales para que lo que sucedió allá en el imperio también se aprobara. ¿Dónde? Aquí. Pero Dios ha decidido intervenir en la historia. ¿Y cuál fue uno de los primeros decretos ejecutivos del nuevo presidente? ¿Cuál? Elimíname todos los fondos. ¿A quiénes? A las organizaciones que promueven el aborto. Así como nosotros sufrimos la presión en un momento, también estamos viviendo un momento de ¿qué? De aparente alivio. ¿Durante qué tiempo? No sé. Pero yo lo que sé es que Dios está en control. Y los creyentes deben identificar
donde Dios está obrando. ¿Para qué? Para entonces orar por las personas que Dios está ¿qué? Usando. Miren, esto es tan impresionante de cómo Dios utiliza a los reyes aún en sus debilidades, en sus desaciertos, en sus pasiones. Que yo les voy a leer solamente 1 o 2 versículos que ustedes se saben mejor que yo del libro de Esther. Solamente les voy a poner un poquito de contexto. Vayan al libro de Esther, por favor. Vayan al libro de Esther. ¿Quién me dice el argumento del libro de Esther? ¿Quién me dice el argumento del libro de Esther? ¿Por qué es importante el libro de Esther en la Biblia si ni siquiera se menciona la palabra de Dios, el nombre de Dios? ¿Por qué? Porque muestra la soberanía de Dios por encima de todo y de todos. Y nosotros a lo que tenemos que apostar y a donde debe estar centrada nuestra esperanza es que Dios es quien reina y tiene control sobre todos, aún de los hombres, cuando estos viven en sus vicios y en sus pecados y en sus excesos. Hasta ahí demuestra Dios su control y Dios utiliza el gobierno humano como Él quiere. Esther capítulo 1. Aconteció en los días de Asuero. ¿Por qué me hablan a mí de Asuero? El Asuero que reinó desde India hasta Etiopía. Oye, ¿tú quieres que te diga algo? Eso es mucho terreno y también es que mucha gente. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado, oigan qué desenfreno esto, oigan qué desenfreno, pero vamos a ver, porque ahí está la mano de Dios, y posiblemente sea el libro donde más veamos la mano de Dios. En el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media. ¿De dónde estamos hablando? ¿De qué país en la actualidad estamos hablando? Un país que está sonando demasiado. ¿Cómo se llama? Irán. Irán, es el Irán moderno. ¿Ok? Gobernadores y príncipes de provincias. Oigan el propósito de este banquete, oigan esto. Para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. ¿Cuántos días duró esta fiestecita? ¿Cuánto duró esta demostración de poder? ¿Cuánto? ¿Cuánto duró? 6 meses. ¿Viviendo en qué? En opulencia, en extravagancia. ¿Ok? Chequenlo ahí. Cumplido estos días, hizo el rey otro banquete, pero ya te fue más chiquito. Este nada más fue por 7 días. En el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Díganme ustedes de qué tamaño era este huerto, donde podía estar todo el mundo de la capital del reino. Chequenlo ahí. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios, oigan bien el detalle, oigan bien el detalle. Oye, los reclinatorios, ¿cómo eran? ¿Cómo eran? De oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Apunten ahí lo que quieren justificación. Y daban a beber en vasos de oro
y vasos diferentes unos de otros. No fue que dijeron, mándame a comprar 5,000 vasos plásticos o de eso, porque es para dárselo a la gente. No, eran en vasos de oro, de acuerdo con la generosidad del rey. Unos de otros, y mucho vino. ¿Cómo? ¿Cómo era el tipo de vino? De la mejor cosecha. Eso era lo mejor de lo mejor por todas partes, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber. No era obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. A la gente tú le das, pero a nadie me lo force. ¿Ok? Y es el mejor vino con los mejores con las mejores y las más exquisitas de las atenciones. Yo les voy a decir algo. Si nosotros por un momento pensáramos que abrieron el patio del Palacio Nacional para que la gente vaya a beber de a duro, dando vasos de oro. Oye, ¿tú quieres que te diga algo? Hasta la pullita que está en arriba del palacio, hasta eso se lo llevan. Pero estamos viviendo en un momento de tanta opulencia, de tanto poder, que no se nos describe que es algún desorden. ¿Y qué es lo que tú llevas ahí? Que la gente se llevó vasos. Que lo lleva, que se lo lleve quizás. Porque estamos hablando de que el hombre estaba haciendo un banquete. ¿Para qué? Para que diera de qué hablar. Y oigan esto, para este momento estamos diciendo que gran parte del mundo conocido estaba bajo el control ¿de quién? De un solo hombre. Y ese hombre se llamaba ¿cómo? Asuero. ¿Fue esto simplemente un exceso de un hombre fantoche? No. Es el principio de algo que Dios quiere develar para proteger a su pueblo. Sigan leyendo. Asimismo, la reina Vasti, ¿qué hizo ella? Algo todavía más pequeño. Hizo un banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Ay, papá, óiganlo ahí. El séptimo día, estando el corazón del rey como, ¿cómo estaba? Alegre. De que del vino mandó a Mehumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carta, 7 eunucos que servían delante del rey. Mandó a quienes, a los que estaban ahí mismito delante del rey, a los del anillo de los eunucos, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia. ¿Con la corona de qué? De todos los poderes, porque era para que todo el mundo viera. Mira, yo tengo a la mujer más linda del mundo, con todos los poderes del mundo. Tráigame la que venga con la corona, ya tú sabes, no con la de diario, no, sino con la corona. ¿Cómo? ¿La corona cómo? Regia. Para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque como era ella, ¿era qué? Hermosa. Pero la reina le hizo un desaire al rey, a un tipo que estaba caliente. Mas la reina Vasti, ¿qué? No quiso. Hasta ahora eso pareciera simplemente que son excesos de los ricos, ¿verdad que sí? Eso es Dios moviendo el corazón del rey y el corazón de la reina para lo próximo que viene delante. No quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Ammatá, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino. Ahí él llamó a quienes, todavía a lo del anillo de verdad.
y le preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Ustedes conocen el resto de la historia. ¿Qué dijeron ellos? Quítale el título de la reina, relégala a un palacio, una casa por ahí, que más nunca sea tu mujer, que ella más nunca se venga delante de tu presencia, y búscate una que sea mejor que ella. ¿Quién estaba detrás de ese consejo? ¿Quién estaba detrás de ese consejo? ¿Quién estaba detrás de ese consejo? Dios. ¿Y quién entra en escena en esta historia? ¿Quién entra? Esther. ¿Y saben qué? Todo esto sucede porque Dios, en su soberanía, quiso destapar un enemigo oculto que tenían los judíos. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Amán. ¿Recuerdan? Todo eso era ¿para qué? Para que quedara al descubierto una persona que eventualmente llegaría a tener el suficiente poder, ¿como para qué? Como para mandar a eliminar a todos los judíos. ¿Qué hizo Dios? Dios, conociendo los tiempos, viendo lo que venía, en su omnisciencia, en su poder, en su soberanía. ¿Saben lo que le pone de contraparte a Amán? La mujer de Asuero. Para ver quién jala más. ¿Y dónde termina la historia? En que este hombre que logró convencer al rey para que mandara a matar a todos los judíos y que sus propiedades fueran confiscadas y que todo fuera un desastre en contra del pueblo de los judíos, ¿cómo terminó él? Muerto en la misma horca que había mandado a preparar. ¿En contra de quién? De Mardoqueo. ¿Y qué pasó con sus hijos? Que sus hijos fueron muertos cuando el rey, precisamente a solicitud de la reina, dijo: no, pero entonces lo que tienen que hacer es que defiéndanse, ya que yo no le puedo dar para atrás al decreto. ¿Y quiénes murieron en esa primera ronda? Los hijos de él. Pero hay un detalle muy importante. Los hijos de él no solo murieron, sino que después de muertos, ¿saben qué? Esther pidió que lo ahorcaran como una demostración y un testimonio de lo que pasa con los malos. ¿Quién manejó al rey en este exceso? ¿Quién lo estaba manejando al rey en este exceso? ¿Quién? ¿Quién? ¿Le tienen miedo de decirlo? ¿Tienen miedo? ¿Quién lo estaba manejando? Dios. ¿Quién manejó a la reina? Dios. Para cuando vino a destaparse el corazón de Amán, que por cierto, dice Amán Agegita. ¿Quién sabe lo que significa Agegita? Agegita significa que él era descendiente de aquel Agag, rey, al cual Dios le dijo a Saúl que lo matara, que Saúl no lo mató, que entonces vino Samuel y lo despedazó y lo partió en pedazos. Y oigan, 400 años después, este hombre tiene este rencor contra el pueblo de Israel, lo saca a la luz, pero ya Dios le había ido adelante. ¿Y había utilizado a quién? ¿A quién había utilizado? Díganlo sin miedo. ¿A quién había utilizado? Al rey fantoche que se llamaba ¿cómo? Asuero. Impresionante cómo Dios utiliza a los que están en eminencia, aun cuando estos tienen vicios importantes. ¿Quién es que reina? ¿Quién es que reina? Por eso, ¿qué dice la oración modelo? Venga, ¿qué? Y hágase ¿qué? Así en el cielo como. Pero si hay otro pasaje que es maravilloso y que yo quiero que veamos para comprender cómo Dios utiliza a los reyes para beneficio de su nombre. Y esto es impresionante porque esto se puede decir que nosotros lo vimos recientemente en la toma de posesión. Vayan a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4.
Recuerden, nosotros debemos identificar dónde Dios está, ¿qué? Obrando. ¿Para qué? Para nosotros saber cómo orar. ¿Saben para qué? Para que nuestro gozo sea, ¿qué? Cumplido. Nosotros no podemos permitir que sean los analistas que nos dicten cómo interpretar los tiempos. Para esto tenemos nosotros la Escritura. ¿Ok? Estamos en Daniel capítulo 4. Miren esta joya que sale de los labios de un rey, que algunos lo pueden denominar que llegó a ser creyente, o algunos pueden decir, este hombre nunca se convirtió. Pero lo cierto es que estas palabras en boca del hombre más poderoso de la tierra tienen un peso muy singular. Daniel capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sean multiplicadas. Déjame hacer una cosa. ¿Hasta dónde llega el alcance de nuestro país? Nosotros con dificultad podemos mandar una misiva que sea a ¿quiénes? A los dominicanos. Tanto los que se encuentran aquí como los que se encuentran en el extranjero, y 2 o 3 naciones que nos son favorables. Pero cuando tú mandas una misiva, oye, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, ¿de qué tamaño es la influencia de ese hombre? ¿De qué tamaño es la influencia de ese hombre? ¿Es un emperador de qué orden? ¿Mundial? Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho ¿con quién? Conmigo. ¿Quién lo está escribiendo? Nabucodonosor. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y él pasa a describir entonces su experiencia. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniesen delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Él mandó a buscar ¿a quiénes? A los mejores ministros y consejeros. Y vinieron magos y astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Y esto es de suma importancia que nosotros lo veamos. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Ahí hay un dilema todavía en él, el nombre de su Dios. Y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Detalle muy importante. ¿A quién era el consejero principal del rey? ¿Quién era el consejero principal del rey? ¿Quién era? Un creyente. Conté delante de él el sueño diciendo Belsasar, y les relata el sueño. Salten por favor al versículo 29. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el reino real de Babilonia. Habló el rey y dijo: señores, pero ¿quién es el mejor? ¿Quién es el más famoso? ¿Quién es el más bonito? ¿Quién es el más simpático? ¿Quién es el más inteligente? ¿Quién es el mejor de la bolita del mundo? ¿Quién preguntó eso? El rey, ¿a manera de qué? De jactancia.
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Oigan, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Estamos hablando del hombre que hace un segundo que estaba diciendo que él era el mejor, que era la octava maravilla del mundo. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Quién es que da el reino a quien Él quiere? ¿Quién es que lo da? ¿Quién es que lo da? ¿Hay alguien que puede retener el reino? No. ¿Hay alguien que puede tomar el reino? No. El que tiene el reino, ¿quién se lo dio? El que venga después, ¿quién se lo va a dar? Y el que lo tenía, ¿a quién se lo dio? ¿Quién es que tiene el control y es que domina sobre todo y sobre todos? ¿Cómo se llama? Jehová de los ejércitos. Y a Él sea la gloria y nuestra adoración y nuestra confianza. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba. Oigan, estamos hablando del hombre más poderoso del mundo. El gobierno, el reino siguió funcionando, pero el rey estaba como loco. Y se veía el rey, mira, caminando y comía hierba. O sea, fue una humillación extrema del tamaño de la soberbia de él, la que Dios le hizo. Y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila. Imagínense, larguísimo cabello. Y sus uñas como las de las aves. Un espectáculo. Pero él todavía era ¿quién? El rey. Loco, pero rey. ¿Okay? Mas el fin del tiempo, pasados los 7 tiempos, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Oigan lo que está diciendo el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para mover este, quitar aquello y acabar con este o elevar al otro. Nadie. Dios no tiene que pedirle permiso ni avisarle por adelantado a nadie. Mira, voy a mover a fulanito. ¿Qué tú piensas? Hazme rápidamente un censo, hay una encuesta para ver cómo reacciona el pueblo y cómo maneja la popularidad. Dios no se mueve así. Dios es todopoderoso y está por encima de todos. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Oigan, esto es un pasaje para glorificar el nombre de Dios. Oigan lo que dice este hombre. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan en ¿qué? Digo algo. Dios no se queda con nada de nadie. Tú te ensoberbeces, ¿y qué hace Dios contigo? Te humilla. Pero Él sabe humillar, y cuando humilla, bueno, hasta duele escucharlo, le pintan los oídos. Esto no es más que una simple reseña rápida para que nosotros cambiemos nuestra perspectiva, y en vez de estar siguiendo lo que dicen los hombres y lo que dicen las noticias a favor y en contra, y más con toda esta conectividad de las redes sociales y que salen noticias falsas y a favor y en contra y todo esto, nosotros veamos cómo Dios está obrando a los que Él les ha dado el poder. ¿Para qué? Oremos por ellos.
La labor del creyente es orar. Si ustedes ven el tratamiento de Daniel, cuando el rey terminó de contarle el sueño, versículo 19, oigan esto. Y Daniel, que estaba por lo más sabio de los sabios que había, léanse este versículo 19, vean cómo dice. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi, ¿qué tiempo? 1 hora. El tipo quedó, mira, dao. 1 hora, el tipo que no sabía, quedó impactado y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Miren cómo le responde Belsasar a un rey que en ese momento es ¿qué? Pagano, es impío, es soberbio y todo lo demás. Oigan cómo le responde el profeta. Belsasar respondió: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Oye, él mantuvo una actitud de ¿cómo? De respeto. Una actitud de, mira, independientemente de todo, de que yo sea Daniel, de que yo tenga visiones, de que yo tenga un entendimiento, de que yo sea lo mejor de lo mejor. ¿A quién fue que Dios puso? ¿A quién? A Nabucodonosor. ¿Y yo qué le debo? Respeto. Ya, punto. Esto no tenemos que buscarle más vuelta. Una de las grandes locuras de este tiempo es el irrespeto que se le tiene a las autoridades. ¿Tú te das cuenta en los programas de radio, de opinión? Oye, es con todo el mundo y la gente entiende que democracia es faltarle respeto, insultar, especialmente a los que están en autoridad. Oye, Daniel, que en ese momento tenía la ventaja porque era el que sabía cómo era la interpretación del sueño, que le dijo: no, rey, espérese, el sueño sea para sus enemigos y su interpretación para los que su mal ¿qué? Buscan. Entonces, señores, nosotros tenemos que retomar el respeto. El respeto no para una persona específica, sino para quien Dios haya puesto en autoridad, tanto sea de nuestro entorno local como sea de la esfera internacional. Señores, porque Dios va a llevar a cabo su plan de misericordia para el mundo o de juicio para el mundo, precisamente a través de ¿quiénes? No es que a través de Elías aquí, que Elías vino y alborotó el mundo desde aquí, no. Es precisamente aquellos a los cuales Dios les ha dado ¿qué? Poder. ¿Y saben lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos orar y decirle: Señor, pon gracia sobre nuestros presidentes, pon gracia sobre nuestros embajadores, pon gracia sobre nuestros ministros, sobre nuestros jueces y todos aquellos que están en eminencia, desde aquel encumbrado hasta el guachimán. Señor, manifiesta tú tu voluntad a través de ellos, líbralos de sus propias pasiones, que ellos busquen servirte, agradarte, proteger la ciudadanía, que es la primera responsabilidad que tienen los líderes en una nación. Señor, dale como prioridad a nuestros líderes en nuestro país que quieran proteger a sus ciudadanos. Señor, compadécete de República Dominicana. El excelentísimo, oigan la palabra, el excelentísimo señor presidente, el honorable juez, y aunque duela, los honorables ¿qué? Senadores, diputados. Estamos hablando de la soberanía. ¿Quién es que quita? ¿Dios o nosotros? ¿Quién es que quita? ¿Dios o nosotros? Cuando una gente gana en un certamen electoral, ¿fuimos nosotros que lo pedimos?
¿Quién fue que lo puso? No estamos claros. ¿Quién fue que lo puso? Porque no hay autoridad que no sea dada. Entonces, cuando Dios manifiesta su voluntad y nos ha dado unas autoridades, nosotros debemos orar por ellos y estar vigilantes para saber cómo orar por nuestros líderes y sus debilidades, sus pasiones y sus pecados. Oye, la combinilla que debió haber en Susa con el lío de Basti. Bueno, dijeron los consejeros, mira, óyete, a esa mujer hay que quitarla porque mira, va a haber mucho menosprecio, ¿eh? Ya, olvídate, esto va a ser un desastre en toda la casa. Las mujeres no van a respetar ninguno de sus maridos, ninguna va a respetar a su marido. Y para frenarlo, ¿qué hizo? Dios tenía la solución. ¿Y a quién había preparado Dios para esto? ¿A quién había preparado Dios? A Esther. Que esto no era porque Dios quería que Esther fuera feliz, ni que se casara con el príncipe, con el rey, ni nada de esta cosa. Era para cuando se levantara ese enemigo oculto que se llamaba como Amán, ya Dios tenía la solución. ¿Y cómo se llama? La mujer del rey. Que le dijo, te voy a preparar un cocinado y te voy a preparar una cena y vuelve otra vez, y cuando viene a ver quién quedó enredado ahí. ¿Quién quedó enredado? Amán. Señores, estemos vigilantes para entender lo que Dios está haciendo, para que oremos con sabiduría. Dios ha tenido una misericordia y una gracia especial para con la humanidad, porque un sistema tan anti-Dios como el que se ha detenido solamente me recuerda a Acab, porque ninguno como Acab, que se vendió para hacer lo malo. Que este tiempo sirva para que nuestros ministros se valentonen, para que nosotros en esta pausa en que el pueblo de Dios todo luce ser que ha entrado o va a entrar en cierto tiempo en que no va a estar perseguido, y no sé qué tiempo durará. ¿A qué deben dedicarse los creyentes? Según tenemos oportunidad. ¿A qué tenemos que dedicarnos? ¿A qué? A predicar. Vamos a predicar, vamos a peinar la tierra, vamos a recorrer República Dominicana. Entre tanto se dice hoy. No es para que celebremos, ni para que nos metamos en banderías políticas. Es para que hagamos la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Oremos por nuestros ministros y todos los que están en eminencia. Recuerden que aunque nosotros hablamos de la globalización y del impacto que tiene allá, oye, cuando Jesús, la globalización era igualita, porque lo que decidió Augusto César cambió el lugar donde debería nacer ¿quién? El Mesías. ¿Por coincidencia? No, para que se cumpliera ¿qué? La Escritura. ¿Y qué cosas habrán de cumplirse? No sé, pero sí sé una cosa, que Dios está ¿en qué? En control. Independientemente, así Dios me matara mañana, Dios está ¿cómo? En control. No debemos movernos a desesperación ni a duda, porque haya uno que sea favorable al Evangelio, ni porque haya uno que sea en contra del Evangelio. ¿Quién está en control? ¿Quién le da el reino a quien Él quiere? Dios. ¿Y quién humilla a los soberbios? ¿Quién? Oremos para que venga el reino y se haga su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Que el Señor añada bendición a su palabra y a nuestras almas, y no nos metamos en la línea de pensamiento de los del mundo, que creen que ellos quitan y ponen reyes. Es una prerrogativa que Dios tiene y que Él la usa a su conveniencia. Que el Señor les bendiga. Señor, tu palabra mora abundantemente en nosotros, Padre, y nos redarguya para vivir en expectativa y saber, Señor,
cómo manejarnos con las autoridades, cómo orar, cómo entender los tiempos y cómo esperar en ti. En el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga, hermanos.